Bienvenidos a Con Tres Puntos, amigos. Para nosotros es un honor compartir con ustedes. El mundo de la política, sus actores toman riesgos. Y estos riesgos pueden ir desde asumir los costos políticos de sus opiniones ante los demás jugadores del tablero. Pero pueden llegar a poner en riesgo su libertad y pueden poner en riesgo hasta su vida. Sin embargo, los empresarios, además, en la Venezuela de hoy, de todos esos riesgos que corren los políticos, ponen en riesgo su dinero, su inversión, su capital. Por eso, hoy Vanessa Davis y este servidor, José Gregorio Yepes, quisimos traer a Con Tres Puntos a Jorge Botti, un empresario que conoce del tema gremial y que además ha lidiado con el poder de antes y de ahora. Jorge, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un honor tenerte. Al contrario, muy agradecido por la invitación. He estado siempre pendiente de este formato y me encanta que me hayan invitado. Estoy a su orden. Jorge, entrando. Los empresarios de este país le están robando el show a los políticos. ¿Están cumpliendo su rol? ¿O cuál es el papel de los empresarios en esta coyuntura? Bien, José Gregorio, creo que daría para una larga introducción para atender una cosa como esta, pero quisiera ir directamente a la inquietud de tu pregunta. Y efectivamente los tiempos están indicando, y lo muestran los estudios de opinión, que eso que llamamos empresa privada, como marca, no solamente Fedecámaras o Consecomercio o los gremios que la representan, en estos momentos está en el pico de reconocimiento y de valoración positiva en el país, junto con la Iglesia. Ninguna otra institución tiene más valoración positiva que negativa, ni las universidades, que siempre estuvieron arriba, ni los estudiantes. Es grave, porque si además a esto le sumas la valoración que tienen entre positivo y negativo los líderes políticos, que están todos muy mal, tú dices, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Estamos asumiendo un protagonismo junto a que en la Iglesia que nos toca o que no nos toca? ¿Les toca o no les toca? Yo creo que la sociedad civil, Vanessa, ha jugado un rol sorprendentemente distintos para muchos, sobre todo para los actores políticos en los últimos 12 o 18 meses. Aquí sucedió, digamos, por debajo del río, un movimiento desde hace más de un año de varios actores políticos, fundamentalmente Iglesia, instituciones empresariales, pero también sociedad civil, lo que terminó reuniéndose alrededor del foro cívico, que decidió jugar una pieza, que es lo que algunos expertos llaman el tercer lado, que no significa que tú eres independiente o árbitro, ojo, que tú estás consciente de las responsabilidades de lo que pasa en el país, pero también estás consciente de que no estamos avanzando, que la política estaba y sigue estando, a mi juicio, un tanto atascada, y que la sociedad civil debía jugar un rol distinto. ¿Ustedes le están desatascando con esta, esta corriente por debajo? Yo creo que sí. Y además, ¿pero desatascando hacia dónde? Bueno, esa es una gran pregunta, porque en la política al final, mientras haya movimiento, hay esperanza. Lo que tú no sabes es cuál es el derrotero final. Por supuesto queremos empujar hacia acuerdos y hacia la devolución, al retorno de la garantía democrática, poco a poco, para salir de este atolladero, porque además estamos conscientes, y hablo ahora como empresario, ni siquiera como exgremialista, que no hay manera de que el país salga adelante, aun cuando ha tenido una pseudo apertura que ya suma 3 años y que ha dado cuenta de algunas cosas que hemos visto, los salarios se dolarizaron también, todo esto, pero el país no va a salir del atolladero donde está y va a seguir siendo una economía enana de 60.000 millones de dólares por 20 años más si no resolvemos el dilema político. Jorge, pero hay una mala experiencia en el pasado reciente, cuando el empresariado tomó un rol muy protagónico dentro de la política y además es como una carga, como un San Benito que la administración Maduro, el oficialismo, el chavismo, como lo quiera llamar, siempre le cobra al empresariado, los malucos, chupasangre, que se quieren apoderar de los activos del país. No, y lo van a reclamar siempre. Yo te aseguro que ninguno de los tres va a estar aquí y dentro de un siglo hay una campaña electoral donde va a haber todavía una izquierda, digamos, recalcitrante, inspirada en Hugo Chávez, y es muy probable que cada vez que haya una campaña electoral alguien le va a sacar a Fedecámaras lo que pasó en el 2002. Bueno, eso va a pasar todavía. Es un hecho, eso no lo puedes algo quitar, que ocurrió. Porque además son hechos que marcan la historia. Un parteaguas. Yo creo que es importantísimo aclarar
que, así como mencioné ahora, esta movida del tercer lado, de los actores políticos, que no es que han obligado a nadie a hacer nada, Vanessa, sino que se alinearon con algunos otros factores políticos en el camino. Me refiero abiertamente al movimiento que ha hecho Capriles y Stalin González, pero también a la comunidad internacional. Por cierto, un breve paréntesis, se habla de la necesidad de un cerco de la comunidad internacional. Está sucediendo, pero es un cerco alrededor de presionar para una negociación, no para una salida violenta ni mucho menos. Y además la presión también la recibe la oposición. Hay cerco, pero para eso. Yo sí creo, y además quiero aclarar que precisamente si ustedes? Algunas cosas se aprenden es eso. Y creo que eso fue una frase que a mí me tocó, por cierto, decirla en el 2011 cuando llegué a Fede Cámaras y me tocó pagar algunos costos. Dijimos, y después Jorge Roy la ratificó mucho más en una cadena nacional. Fede Cámaras no está para sustituir a ningún gobierno, pero ningún gobierno está para sustituir a Fede Cámaras. Somos un actor de peso. ¿Sigue vigente esa frase? Por supuesto que sí. Yo creo que está muy claro que si algún empresario desea incursionar en la política, la arena política está allí para entrar en ella y hacerla, pero las instituciones deben cumplir su papel y el empresariado creo que está jugando, tal vez desde los pocos actores que juegan en todos los tableros. Algunos actores políticos no juegan en unos sí y en otros no, pero la realidad... ¿El empresariado venezolano está jugando en todos los tableros? Yo diría que sí, salvo en uno. ¿En el de las conspiraciones violentas. Ahí no está metido. ¿En cuáles sí está jugando el empresariado? Fundamentalmente en la presión para un acuerdo para salir de este atolladero. Yo diría que esa es la agenda número uno. Pero creo que también hay que entender que independientemente de que se prolongue el tema de un acuerdo político, el empresariado tiene un papel enorme que jugar, que es ocupar los espacios que ha venido recuperando. Por ejemplo, hacer que esta economía cada día sea, digamos, que esté más en manos privadas y que pueda sacar a más gente de la dependencia del Estado. No hay cifras, Vanessa, pero creo que se acercan a por lo menos 200.000 o 300.000 personas venezolanos que en los últimos 2 años, quizás medio millón, dejaron de ser dependientes de una caja de comida y hoy en día están metidos en el tejido empresarial privado, cualquiera, desde una empresa que fabrica alimentos y que está en el ramo industrial hasta un bodegón, hay que decirlo, porque además se atacan mucho, pero al final hay una inversión y hay una gente que paga unos sueldos. Y unos trabajadores. Que ya las últimas encuestas, por cierto, de la Asamblea Nacional del 2015, nos dicen que el salario promedio mínimo allí se acerca a los $60, pero en muchas empresas se está pagando ya de $100 hacia arriba, cuando el salario público es $3, más los bonos. Entonces, esa es una realidad que está allí. Entonces, y eso es un papel que cumplir. El empresario venezolano está jugando en todos los tableros, pero en todos los tableros para forzar una negociación que lleve ¿a qué? Para empujar la salida una negociación de Maduro por la vía electoral. Por supuesto. Un referéndum revocatorio, elecciones. Algo quizás. ¿Cuál es el camino? Yo no puedo hablar por el movimiento, pero el que yo veo está trazado en el que haya, y además ya hay coincidencias, y las celebro, de, digamos, lo que se ha llamado el interinato más el movimiento que ha liderado Capriles desde hace 2 semanas. Celebro muchísimo que se hayan dado señales de coincidencia estratégica. Siempre lo dijimos, yo personalmente lo decía públicamente en Twitter, hay posibilidades de coincidencias estratégicas entre las dos visiones y creo que se están alineando. Entre Capriles y Guaidó, por ejemplo. Correcto, para decirlo, digamos, en términos concretos, o entre todo lo que representa el G4 y todo lo que representa Capriles, que no es el solo tampoco. Hay algunas coincidencias, creo que todavía está pegado eso ahí con Saliva del Oro, ¿no? Porque el tema de la... no está pegado el oro. Bueno, porque en política es así. ¿Y cuál es el dilema principal, José Gregorio? La elección. Que ya hablaremos de eso también. Es inminente, va a haber una elección de gobernadores y de alcaldes, una mega elección. Va a suceder. No hay manera de evitar. ¿Por qué hace esa acotación? Porque pienso a veces que hacemos análisis políticos partiendo de premisas que son ilusas. ¿Cuáles? Como por ejemplo que puede haber una negociación que retroceda y que nombre un CNE distinto o que posponga estas elecciones. Hubo ya presiones el año pasado para que se pospusieran las elecciones 2020 más adelante y no sucedió. La Constitución nos manda a una elección de gobernadores este año y de alcalde. Eso va a suceder casi con un 100% de seguridad y además tú tienes una buena parte de la sociedad que está, sobre todo en las regiones, que a veces nos olvidamos porque nuestros análisis suelen ser demasiado centralistas, muy caraqueñísimos. Y cuando uno le toca viajar o hablar, y si algo hacemos nosotros, los que fuimos dirigentes empresariales y todavía hoy por Zoom escuchamos lo que pasa en todo el país, es que es una realidad completamente distinta y que hay gente en las bases de los partidos políticos, en la dirigencia social, en las dirigencias empresariales, movidas y animadas con la idea de tomar ¿Ese espacios. tercer lado va a participar en las elecciones? No es su papel. Posiblemente esté buscando... ¿Cuál es su papel en el contexto electoral? Creo que es el de demostrarle a los actores que al final son los que tienen que llegar a acuerdos, los actores políticos, básicamente gobierno y oposición,
indistintamente de las asignaciones de responsabilidad de cada quien, pero son los actores políticos los que tienen que llegar a algunos acuerdos. El tercer lado debe presentarse de alguna forma como observador y garante al mismo tiempo. Yo quizás estoy atreviéndome digamos, asegurar algo que todavía no es muy seguro, pero perfectamente el universo económico, no me refiero a Fedecámara, puede ser garante de algunos acuerdos. Pero hay protagonistas políticos, económicos, empresarios, que están también incursionando en el tema político y están además como enamorándose y cayendo en esa tentación. ¿Cómo no? Por cierto, que casualmente tuvimos una discusión muy sabrosa hace un par de días en el chat de expresidentes de Fedecámara, porque en México, ahorita que en las elecciones parlamentarias del pasado domingo, hubo un movimiento histórico que no se había dado, donde las Fedecámaras de allá, junto con una cantidad de organizaciones empresariales, movieron candidatos para entrar en esa Asamblea Nacional. Cuidado, porque eso significa entrar abiertamente en el terreno político, pero al final resultó que no era así, sino que estaban entrando en coaliciones políticas. Y yo creo que eso es muy sano, eso ha pasado en otras partes del mundo. Ahora. Podría ocurrir, no veo que está ocurriendo, por cierto. Ahí hay algunos exdirigentes empresariales que tienen buena reputación y además excelente vocación de trabajo social en las regiones, que han sido presidentes de alguna cámara industrial o de comercio, que quieren ser alcaldes o que quieren ser concejales. Pero eso no implica que son los candidatos de Fedecámara, no la acotación esa no es la movida en la que está la institución empresarial. Cuando habla de garantes, de que este tercer lado puede ser garante de qué cosas, pensando en este escenario electoral. Bueno, hablemos de quizás lo que más estamos esperando. Una agenda con un cronograma que nos lleve a una elección presidencial que ponga en riesgo, digamos, o que ponga en tela de juicio el poder. En primer lugar, no la vemos, yo particularmente no la veo para pasado mañana. Yo creo que tienen que pasar cosas. Y entre otras cosas, que pase la elección, esta regional, porque además es una forma de adquirir fortaleza. Yo creo que tenemos que entender, José Gregorio, Vanessa, que uno no puede mentirse a sí mismo. O sea, hemos tenido un retroceso en la lucha democrática en los últimos 2 o 3 años. No estamos en la situación, pero por otro lado el país no es ni la sombra de lo que era en el 2015, ni tampoco la sombra de lo que era hace apenas 3 años. Es otro país, un país inviable. A riesgo de ser tanto ingenuo, mi tesis fundamental es que el país como está no le sirve a nadie. No le está sirviendo a nadie. Pero ni siquiera quienes detentan el poder. Pero se mantienen en el poder. Y un país, digamos, el tema de crisis económica, incluso hay quienes dicen que es una forma de dominación y de mantenerte en el poder. Pero por supuesto, pero también las realidades se mueven y el poder no es monolítico. Ahí tienen que estar sucediendo presiones, porque además la gente no es solamente él, sino él y sus circunstancias y sus familiares. Ahí todo el mundo tiene familiares y tiene conocidos y tiene amigos que no están viviendo también de las mieles del poder. Yo creo que ahí tenemos que entender, parafraseando un poco el lenguaje marxista, que las condiciones objetivas han cambiado. Y si han cambiado... Es decir, son malas para el poder. Son malas para todo el mundo en estos momentos. Pero sí tiene, sin duda alguna, más fortaleza quien ejerce el poder en estos momentos. Entonces, crear unas condiciones tales para que, por cierto, no es que la elección libre presidencial nos saca del atolladero, es que hay que resolverlo todo antes de llegar a la elección presidencial. Es decir, no va a haber una elección presidencial libre, verdaderamente limpia, si previamente no se han negociado todas las cosas. Recientemente, ayer creo que era casualmente Juan Cartagenero, el principal hombre de la Casa Blanca para la región, decía: los venezolanos van a tener que acostumbrarse a tragarse algunos sapos. Bueno, para tragar sapos alguien tiene que ser garantes. ¿Qué sapos tiene que tragarse este sector, este tercer lado? Mira, para decirlo, digamos, sin cortapisas, yo creo que tenemos que entender que si partimos de la premisa de que aquí no hay salida suma cero, hay parte de los que hoy detenta el poder, cualquiera de los que nosotros podamos estar allí, dentro del estamento militar, dentro del estamento civil o político, que va a ser parte de una nueva realidad, que muy probablemente no sea una realidad perfecta. Lo que queremos es buscar que sea una realidad política distinta que nos lleve al camino del pleno retorno de la democracia. Hay quienes le cuestionan al sector empresarial que la ley antibloqueo los enamora y que además es una salida para darle oxígeno al gobierno. El gobierno logra inversiones, se acomoda, hay un pequeño repunte económico y ellos pueden seguir pateando hacia adelante. Qué bueno que me lo preguntas, porque fíjate que al final esa bendita ley no sirvió para nada. No ha habido una sola inversión, lo que ha habido son algunas asignaciones a dedo de algunas devoluciones de plantas, etcétera. José Gregorio, yo he partido en estos días de una tesis nueva. No es viable el modelo chino en Venezuela. Eso le queríamos preguntar también. No lo es, ¿sabes? ¿Y la privatización a la rusa? Tampoco lo es.
Yo lo que sí veo viable es un modelo chimbo, no chino. ¿Okay? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia? Porque es la entre chino y chimbo. Porque el modelo, este es más o menos el chimbo en el que estamos ahorita, ¿no? Porque el chimbo es que aquel en el que hay espacios anárquicos o no, pero hay espacios para la inversión privada, digamos, se retrocede en el tema de hacerle hostigamiento permanente a la empresa, pero la economía no crece. El modelo chino durante 30 años sacó a 300 millones de personas de la pobreza. Y aun cuando allá no hay democracia, cuando decidieron abrir la economía a finales de los 80, los chinos tenían el mercado internacional de brazos abiertos esperando a los chinos. A Venezuela no la está esperando nadie en el mercado internacional, a menos que logremos levantar sanciones y reinsertarnos en el concierto de las naciones y en el concierto de las finanzas internacionales. Y para eso hace falta resolver el dilema político. Entonces el modelo no va a ser chino, va a ser chimbo, porque nos vamos a quedar atrapados en una economía enana 10, 15, 20 años más, que a lo mejor puede llegar a crecer 1 o 2%. Pero cuando volvemos a hacer una economía de 300, 400 mil millones de dólares, que es lo que necesitamos para que la gente salga de la pobreza. O sea, en este momento no tenemos el chino, sino el chimbo. Sí, ¿Y a qué deberíamos aspirar? Porque por lo que usted dice, el chino tampoco. Bueno, a lo que tenemos que aspirar es justamente a presionar para entender que la economía necesita también salidas políticas para poder rearmar una economía. Ni siquiera que vuelva a lo del pasado, sino que se piense a sí misma de nuevo. Y ahí hay muchos actores, digamos, pensando una Venezuela de 30 años más adelante, que ya no tiene que volver a la tercera revolución industrial, sino montarse sobre la cuarta. Jorge, pero pareciera que alguna gente concentra la negociación sobre el tema electoral, y aquí parece que hay que seguir negociando después de lo electoral muchísimo más. Incluso hay que pensar en una propuesta de revocatorio, y usted habló de acumular fuerza. Le pregunto en dos planos: ¿está de acuerdo con la posibilidad de revocatorio? ¿Y cuáles son las cosas que hay que seguir negociando luego del tema electoral? Yo creo que la principal negociación al final ni siquiera es la electoral. Eso es un elemento para lograr la verdadera, que es la reinstitucionalización del país. Eso es fundamental, si no, no vamos a salir de esto nunca. Fíjate cómo está Perú, por ejemplo, solo por mencionar, ahí hay elementos de base institucionales que son básicos para esto. Me mencionas el revocatorio. Si el revocatorio termina siendo una posibilidad, es que porque fuimos capaces, todos los actores involucrados en esto, de llegar a acuerdos para que el revocatorio sea una salida. Yo lo veo difícil, parado hoy, pero no imposible, no lo sé. La política es muy dinámica, pueden suceder eventos que nos puedan aterrizar en un acuerdo para una salida electoral a través de un revocatorio. Yo lo veo difícil, insisto, pero puede suceder. Insisto, no es que la elección libre nos va a sacar de esto, es que todo tiene que estar negociado antes para que la elección libre se dé, y además entonces empecemos a discutir el tema de la reinstitucionalización verdadera del país y el retorno a un sistema en el que perder el poder no significa perderlo todo. ¿Puede haber reinstitucionalización del país con Nicolás Maduro en el poder? Es tremendamente difícil, lo debo decir, porque además es el principal obstáculo para poder tener unas fortalezas económicas y fortalezas políticas para reinstitucionalizar. Ahora sí podría colaborar, ¿ok? ¿De qué manera colaboraría? Y ni siquiera me estoy refiriendo a que se retire del poder, sino a abrir los espacios. ¿Y cómo colabora el chavismo, el madurismo, claro, el oficialismo? ¿Qué espacios habría que abrir? Bueno, ahí es donde están las negociaciones, y ahí es donde están los sapos. Ahí hay que tenemos que entender que va a haber cosas, va a haber unos factores de un lado y del otro que van a cohabitar, porque de eso se llama transitar a algo distinto. No se trata de cohabitar en esta situación, porque me parece que no tiene ningún sentido, sino de entender que vamos a transitar juntos una nueva realidad y ir juntos marchando esa realidad. Le van a decir colaboracionista, van a decir que ¿cuánto le pagaron? No, ¿cuánto le pagaron? Yo creo que quien escuche esta entrevista completa sabe muy bien que aquí no hay ningún ánimo de colaboración. Lo que hay es un ánimo de resolver las cosas. Y ahí, de nuevo, y esa ha sido la clave de este tercer lado que se ha movido, es centrarse en la gente. Pero no buscar una solución para pasado mañana y paliarle el hambre, sino para trazar un rumbo, en irnos en una dirección para resolver el dilema político y transitar hacia una democracia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros acá. Llegamos al final y bueno, vamos a seguir pendientes y que no sea la última, que vengas a Contrapunto. Encantadísimo. Gracias, Vanessa, gracias, Jorge. Y con ustedes hasta la próxima, con 3 puntos. El resto los coloca usted.